Durante mi matrimonio de más de 25 años, aguanté muchas infidelidades. Mi esposo siempre me convencía para perdonarlo, pero en cuanto tuve la oportunidad, me desquité. Aunque al principio lo hice por coraje, después me empezó a gustar. Mi cuñado me confesó que me traía ganas desde hace años atrás, pero no se había atrevido a decirme nada, hasta que un día que me vio muy triste y como él sabía el motivo, se atrevió a seducirme. Y yo no lo pensé dos veces, solo dejé que pasara. Al empezar, yo no disfruté, pero al sentirme querida y deseada, comencé a disfrutarlo. Así fue como empecé a desquitarme de mi esposo. Y después de un tiempo, mi esposo notó cambios en mí, pero nunca se imaginó que yo sería capaz de hacer lo mismo que él. Y yo me enteraba de todo lo que mi esposo pensaba, porque él le contaba todo a mi cuñado, y mi cuñado me decía todo a mí. Ese juego me resultaba interesante, pues nunca me imaginé que mi esposo estuviera celoso, y eso causaba sentimientos encontrados en mí, porque a causa de sus sospechas, él era más atento conmigo. Eso era lo que yo había querido por mucho tiempo, pero ahora ya no me interesaba, porque lo que yo tenía con mi cuñado era algo más emocionante. Él me hacía sentir que yo era su postre favorito. Me disfrutaba de pies a cabeza, y eso hacía que yo quisiera estar con él una y otra vez. Por eso no quería que mi esposo se enterara de nuestra aventura. Pero se llegó el día en que eso pasó. Ese día, mi esposo se fue como de costumbre al trabajo. Por eso me confié. Mi cuñado y yo estábamos disfrutándonos el uno del otro, con unas ganas, como si supiéramos que esa sería la última vez. En eso, la voz de mi esposo hizo que lo que estábamos haciendo se interrumpiera. Mi cuñado trataba de darle explicaciones a mi esposo y yo solo me quedé viendo todo. En eso, mi esposo jaloneó y sacó a empujones a mi cuñado. Después de unos minutos, mi esposo regresó y solo me veía con una rabia, pero yo no dije nada. Yo no tenía nada que explicar, porque él ya había visto todo. Yo me quedé en silencio, pero él me dijo que nunca me iba a perdonar lo que yo le había hecho, y menos al saber con quién lo había traicionado. Le dolió verme en su propia cama con su hermano, y cada cosa que me decía era para hacerme sentir mal. Pero yo no me sentía así. Al contrario, me dio gusto haberme desquitado, porque él me fue infiel con varias mujeres y yo lo perdoné. Pero yo lo hice con tan solo un hombre, pero que fuera su hermano, y habernos visto él mismo lo destrozó más que si le hubiera sido infiel con 1000 hombres. Desde ese día, él se fue de la casa y a mi cuñado no lo vi por un buen tiempo, pero hace unos días nos encontramos de nuevo y no descartamos la posibilidad de seguir con nuestra aventura.